chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí, espero que estén bien, siempre teniendo cuidado, siempre viendo las debidas protecciones que se requieren en estos tiempos, de acuerdo a lavarse las manitos y todo el resto de bioseguridad para nuestra salud y la familia, ¿de acuerdo, hijos? Siempre recomendar a la mamá cuando salga a la tienda que se lave la mano, cuando regrese, que se desinfecte y todo lo demás para que no se pueda contagiar el resto de la familia y no se puedan enfermar, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Hemos estado posponiendo temas y por las fiestas de Arequipa. Espero que ustedes estén celebrando hoy día, ¿no es cierto? Celebrando, bueno, en este caso ya pasamos, pero en este podría ser de que ustedes hayan todo el mes para poder celebrar las fiestas de Arequipa, ¿ya? Hoy vamos a trabajar lo que es el tema de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Digamos, son los principales que inician las rebeliones con el objetivo para dar libertad al pueblo peruano, digamos, ¿de acuerdo? Son los principales que inician su rebelión contra la opresión digamos, sobre las colonias que se estaba dando por el lado de España, ¿de acuerdo? Vamos a dar nuestro inicio rápidamente. Sí, antes ya saben ustedes que ya tienen que ya ir con sus cuadernos el valor, la confesión y la frase, ¿ya? Digamos acá, por ejemplo, les dice el personaje que Tupac Amaru, ustedes ya lo conocen a través de la imagen, a través de nuestra historia, pues cambió muchas cosas a base de su rebelión, a inicios por iniciar la rebelión, que posteriormente hubo muchos personajes criollos de poder modificar la historia, la forma de vida que vivía el pueblo peruano, y trajo pues diferentes causas y consecuencias o acontecimientos en determinados secuencias y tiempos, ¿de acuerdo? Entonces él es Tupac Amaru II. Vamos a conocerlo más que todo en este caso, su forma, sus luchas, tanto de su esposa Micaela Bastidas. Acá Tupac Amaru II se considera como el último inca de Vilcabamba, ejecutado, dice, en el Plaza de Cusco en 1572 por orden del virrey del Perú, Toledo, en ese momento, pues, ¿no es cierto? Y también su nacimiento fue el 19 de marzo de 1738, ¿ya? Compadres de Miguel Condorcanqui y Rosa Noriega, ya solo de Rosa Noriega nada más, ya. Y bueno, posteriormente, por ejemplo, cuando se casa con Micaela Bastidas, muy joven, no tan a los 20 años más o menos aproximadamente, se casa con Micaela Bastidas, ¿ya? Al morir sus papás también es heredado todas sus tierras junto con toda su riqueza que él tenía, pues vivían en un lugar, digamos, al borde de un lago, vivían, y por ser que había cantidad de líquido o agua, ahí pudieran cosechar y había mucho pastizal y han podido criar diferentes animales, y una de ellas pues en ese tiempo tenía un gran valor tener las mulas, porque las mulas eran un medio de transporte para llevar sus mercaderías a determinados lugares que pues no había una facilidad de llevar pues en grandes cantidades, masas y de peso, ya por por el mismo camino, la carretera, y ahí es cuando ellos pues se les conocía como millonarios o como ricos por tener una gran cantidad de mulas. Y pues también se dedicaban como dice, a los campos, al sembrío del maíz, ya. También era una parte de un propietario de algunas minas que ellos explotaban o extraían minerales, lo que requería pues los españoles, ¿no es cierto? Y de una manera pues eso era la subsistencia de ellos y algunos cambios que él trajo. También acá en 1776 presenta una petición. ¿De qué tipo de petición? Pues él dice: quiero que liberes a mi pueblo por digamos, la esclavitud que se estaba pasando en ese momento, que no estaba de acuerdo la forma de trato a todo su pueblo, pues a los esclavos se les daba, digamos, les daba como tipo marca, como si fuera un animal, les daba con algún metal y les dejaba sus huellas como un sello, ¿de acuerdo? Entonces
A la negatividad de por ejemplo, de las autoridades, de decir no, o sea, como que o ignoraron su petición, porque eran su pueblo eran obligados a trabajar en horas, demasiadas horas, no había descanso en las minas, se morían, y por esa negatividad de las autoridades de Lima toma la medida más radical. En 1780 pues inicia, digamos, pues, inicia la rebelión, o o simplemente toma la decisión de poder obligar, digamos, a las autoridades en ese momento en Lima, y inicia ahí pues su rebelión de Tupac Amaru en busca de la libertad de su pueblo. Y por parte de Micaela Bastidas, era pues una mujer muy aguerrida, una mujer muy fuerte, era una mujer muy luchadora, que conocemos que pues se casó muy temprana edad, muy joven, ya, más o menos antes de cumplir los 16, 17 años, se casa con Tupac Amaru, esposa de José de Condorcanqui. Tupac Amaru II, precursora de la independencia. Dice, precursora de la independencia, se puso una lucha constante que fue, digamos, una indígena luchadora ante diferentes opresiones que vivía el pueblo, ¿ya? Inicia, por ejemplo, el 18 de mayo en 1781. Inicia más o menos esos tiempos, construye, por ejemplo, una imagen muy independiente, muy luchadora, ¿no es cierto? A eso se le llama precursora. Que, por ejemplo, también su nacimiento fue el 23 de junio de 1744. ¿Ya? Y posteriormente se casa con su esposo en ese momento, Tupac Amaru, en 1760 se casa. Pues ha habido muchos cambios. Ella no era rica como Tupac Amaru, sino una mujer muy alta, muy fuerte, sólida en sus cosas, en sus miradas. De esa manera pues fue impresionada por Tupac Amaru, y así se casan muy joven, y ellos heredan todas las tierras de sus padres por parte de Tupac Amaru para iniciar la lucha y la rebelión. De acuerdo a la rebelión que se da, iniciamos más o menos en Sangarará, ¿ya? En Sangarará se da una rebelión, digamos, en 1780, con Yanauca, Cusco, proclama la independencia del Perú. Dice, ¿por qué proclamar la independencia sin necesidad o cualquier otra? Primero han tenido que luchar, ¿de acuerdo? Lucha permanente. Proclama, por ejemplo, la independencia del Perú, liberado los esclavos y Mitayo, suprimiendo los tributos, y les impuso sobre los españoles en la batalla de Sangarará. En esta batalla hubo, digamos, la iniciación de la libertad de los indígenas o del pueblo del Tahuantinsuyo, ya, para que puedan dar, al menos, mejorar su calidad de vida. Ya, lo más pronto que dice, expresa mandatos y retira, publica, junto con la, por ejemplo, real de la coronación de todas las ciudades y villas, lugares, dominios que los españoles tenían en ese momento, y todo ello da pues por eso la independencia más o menos de la esclavitud que se vivía en, en todo el territorio, digamos, todas las colonias, ¿ya? En el 1800, Condorcanqui, pues es el primer inca, como mencionamos, el último inca, podemos mencionar, de la época del Tahuantinsuyo. En ahí hubo también muchos cambios y modificaciones, consecuencias, acontecimientos que trae con el beneficio y mejorar para el pueblo, de acuerdo, que vivía en ese momento. Una de las causas que mencionamos hace un momento, ¿no es cierto? Causas, consecuencias, acontecimientos que han sucedido, son una de estas contra los abusos coloniales. Las causas, ¿por qué eran las colonias excesivas contra los esclavos? El maltrato que se sucedía continuamente, ¿no es cierto? No los obligaba a que trabajaran en las minas sin descanso, y los tributos que se les cobraba, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, todo ello son los que digo, ya no se va a pagar muchos tributos, no se les va a cobrar a los indígenas, ni a ninguna forma de vida.
siempre buscaba la libertad para ellos. En Sangarara la lucha que tuvo es porque la lucha era la opresión, como mencionamos, ¿no es cierto?, contra los abusos coloniales que se daban, especialmente para los que en cada pueblo era un gobernante, los corregidores, la mitad minera, la mitad obrera, los tributos y los repartos mercantiles, de qué manera no se les daba nada para el pueblo, todos se los llevaban como que en esta imagen, ¿no es cierto? Ellos trabajaban los indígenas, pero para que se los lleve los españoles. Había un maltrato, un abuso continuo. Al ver eso, pues él no está de acuerdo, ¿de acuerdo? Posteriormente, pues algunos cambios o acontecimientos que se dan, pues en esta cosa, por ejemplo, el 4 de septiembre, da inicio de rebelión de Tupac Amaru, matando al corregidor Antonio de Arriaga. ¿Ya? Inicia más o menos por esa parte, porque tenía que bajarle pues la autoridad que mayor poder tenía, debilitar digamos su parte fuerte de gobierno que cada pueblo tenía. Entonces en esa parte ataca, ¿de acuerdo? Entran obligados de una u otra manera. Y en el 1780, pues también inicia en ahí, 780 acá, recluta a varios soldados con el objetivo de que él buscaba la libertad y de ya no pagar los impuestos, los abusos que ellos estaban viviendo, ¿cierto? Entonces, al reclutar, pues recluta a todos, ¿ya? A los blancos, mulatos, mestizos, y a los negros, entre otras personas que vivían en continuo esclavitud y aprovechamiento de su fuerza del pueblo. Y acá en 1780 Tupac Amaru inicia pues para bajar su fuerza de los españoles a Diego y los curacas a Pedro, para que pudieran ya tener un poco de espacio con la fuerza militar que también había por parte de los españoles, puedan debilitarlos, ¿ya? En el 81, en 1781, el visitador general del reino, José Antonio de Reche, emite una sentencia, después que ha habido constantes luchas, pues se sublegan o ya entienden el maltrato que se está dando, pues da su sentencia de una de otra manera, modificando y cambiando algunos tipos de estipulación que debe dar en ese momento. Pero una de ellas no es adecuado. En este caso da la muerte a Tupac Amaru II, pues lo descubren, lo enredan con engaños y lo capturan y dan pues a muerte, a que se le dé la muerte muy cruel a Tupac Amaru, ¿ya? Por ejemplo, emite sentencia estipulando de que deber morir a su esposa y a sus familiares, a toda la gente, a su entorno que había ayudado, como a su hijo también, ¿no es cierto?, a sus colaboradores más cercanos, que le cortaran la lengua, y que eso tenía que ver, ese tipo de torturas que vio Tupac Amaru, y que posteriormente pues tenía que descuartizarlos y estirarlos con su famoso el estiramiento de los 4 caballos para que pudieran callarlo, ¿no es cierto? Ustedes a veces del callarlo se acuerdan de la música, ¿cierto? Lo podrán cortar, lo podrán meterle pólvora a la boca, pero jamás podrán callarlo. Ustedes busquen esa canción, que fueron más o menos las luchas que continuamente vivió Tupac Amaru con tal de libertar su pueblo de una de otra manera. Y las consecuencias, posteriormente pues ha habido cambios después de ello, porque también había luchas constantes después de los demás que hizo Tupac Amaru. La creación de la intendencia en el Perú significó la supresión, ya no seguir con los corregimientos, sino modificar la forma de gobierno que hubo. La creación de la Real Audiencia en Cusco, y la supresión de las costumbres de los españoles que eran, como les dije, marcar a los esclavos, y ya no. Y la abolición de cargos de hereditario con los curacas, algunos otros cambios más son los que trajo la causa o la rebelión de Tupac Amaru, con el bien y mejora de forma de vida que ellos requerían. Muy bien, chicos, eso es todo. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense.